Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado dando bastante de qué hablar, y que ha generado muchísimas opiniones. ¿Están listos para un poquito de drama, diversión y sobre todo, para desmitificar algunos rumores? Porque hoy vamos a hablar de las críticas sobre Khan, y cómo las manejo yo, de Method de Mir. Prepárense porque esto va a estar bueno. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, los quiero mucho. Bueno, entremos en materia. Ustedes saben que la vida en el ojo público, especialmente cuando se trata de relaciones, es un poco como estar bajo un microscopio gigante. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada, todo es analizado. Y cuando se trata de Khan Yaman, que es una figura tan popular y carismática, pues imaginen la intensidad de las miradas. Seamos honestos, las redes sociales pueden ser un torbellino. Por un lado, recibimos un amor y un apoyo que nos da la vida, y por otro, aparecen críticas y comentarios que a veces que a veces dan ganas de salir corriendo y esconderse bajo las sábanas. Pero, ¿saben qué? He aprendido mucho con el tiempo. Al principio, admito que las críticas me afectaban mucho más. Te levantas, abres el teléfono y lees algo que te descoloca. Es inevitable sentir esa punzada, esa duda, esa tristeza. Te preguntas, ¿realmente soy así, que hice mal? Es un bombardeo constante de opiniones, muchas de ellas basadas en nada más que especulación o en la idea preconcebida que alguien se ha formado. Y Khan también tiene que lidiar con eso. Es un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero nadie es inmune a las palabras. Y aquí viene la parte interesante, ¿cómo respondo yo a todo esto? Bueno, mi primera reacción, y creo que la de muchas personas, es querer defenderse, explicar, aclarar. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que esa no es siempre la mejor estrategia. A veces el silencio es más poderoso. Otras veces una respuesta con humor, con esa chispa que nos caracteriza, puede desactivar cualquier tensión. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, mi forma de ver estas críticas, mi perspectiva sobre cómo Khan y yo navegamos en este mar de opiniones. Piensen en esto, cuando salen noticias, fotos o rumores sobre Khan y yo, la gente no se contiene. Son demasiado diferentes, él es muy intenso, ella parece estar sufriendo, seguro que es solo para la prensa. Uf. La lista es infinita. Y lo más gracioso es que a menudo estas opiniones vienen de personas que no nos conocen en absoluto. Es como si tuvieran una bola de cristal mágica y supieran exactamente cómo son nuestras vidas privadas, cómo nos sentimos o cuáles son nuestras motivaciones. Si supieran. Mi enfoque actual, y creo que Khan comparte esta idea, es enfocarnos en lo que es real para nosotros. Las opiniones externas son ruido. Son como un eco lejano. Y al igual que un eco pueden ser fuertes al principio, pero si te concentras en tu propia voz, en lo que realmente importa, se van desvaneciendo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta cómica, como decía el título? Pues mi respuesta es en gran parte no darle el poder a esas críticas de arruinar mi día, o el nuestro. Imagínense la escena. Estamos en casa tranquilos compartiendo un momento, y de repente aparece un titular escandaloso sobre nosotros. En lugar de ponernos a la defensiva o a lamentarnos, nos miramos, sonreímos y decimos, bueno, otra vez la fábrica de rumores trabajando a toda máquina, ¿eh? Es un poco como ver una película de comedia que ya hemos visto 1000 veces. Te ríes de lo absurdo que puede ser todo. Además, creo que la gente a veces olvida que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias vidas, sus propias personalidades y sus propias formas de relacionarse. Khan es un hombre con mucha energía, con una pasión desbordante, y eso es algo que admiro. Y si a veces esa energía se traduce en gestos que los medios interpretan como intensidad, pues esa es su interpretación. Mi respuesta es, así es él, y así es como nos entendemos. No hay nada que arreglar o justificar. Y sobre las críticas que dicen que yo parezco sufrir, o que no soy feliz, me da tanta risa. Si vieran la cantidad de veces que hemos reído juntos por alguna de estas tonterías, se sorprenderían. La verdad es que la felicidad se ve diferente en cada persona y en cada relación. No tenemos que estar constantemente sonriendo para la cámara para demostrar que estamos bien.
A veces un momento de calma, de conexión profunda, no se ve en las fotos, pero se siente. Y para mí, eso es lo que vale. Mi forma de responder de manera cómica y constructiva es a través de mi actitud. Es mantener la calma, recordar por qué estamos juntos y en qué creemos, y no dejar que las opiniones ajenas dicten nuestra realidad. Sí. La gente interpreta mi silencio o mi sonrisa como algo más, pues allá ellos con sus interpretaciones. Yo sé lo que vivimos. Recuerdo una vez que salió un artículo diciendo que estábamos discutiendo acaloradamente en público. La verdad es que estábamos debatiendo muy apasionadamente sobre qué sabor de helado pedir. Y sí, la discusión fue intensa porque ambos queríamos el mismo sabor. Pero para la prensa se convirtió en una pelea monumental. En ese momento podría haber salido a desmentirlo, a explicar. Pero preferí reírme. Pensé, qué bien inventan, ¿verdad? Y le conté la historia a Khan, y nos echamos unas buenas carcajadas. Otra cosa que he aprendido es a no tomarme las críticas de forma personal. Por lo general, estas críticas no son sobre mí como persona, sino sobre la imagen que la gente proyecta de mí o de nuestra relación. Es como si quisieran que fuéramos personajes de una telenovela, con dramas exagerados y finales predecibles. Pero la vida real y nuestra relación es mucho más matizada y, sinceramente, mucho más interesante que cualquier guión. Cuando leo comentarios del tipo Khan necesita calmarse o Demet, ¿estás segura? Mi respuesta interna es, chicos, gracias por su preocupación, pero estamos perfectamente bien. Y si se preocupan tanto, quizás deberían concentrarse en sus propias vidas, que seguro también tienen sus desafíos divertidos. Pero esa es mi respuesta *interna*. Públicamente prefiero sonreír, enviarles energía positiva y, si es posible, compartir algo que realmente nos haga felices, para ver si así cambian un poco su perspectiva. La clave para mí está en la autenticidad. Si yo estuviera realmente sufriendo o infeliz, créanme, no me escondería. Lo manejaría de forma privada, y lo superaría. Pero la constante especulación sobre nuestra dinámica, sobre quién manda, sobre si somos compatibles, es agotador, pero también es un poco cómico cuando te paras a pensarlo. Es como si la gente tuviera una obsesión por definirnos, por encajarnos en sus esquemas. Y si de verdad quieres una respuesta cómica a esas críticas, es pensar en la cantidad de energía que la gente invierte en opinar sobre la vida de otros, en lugar de vivir la suya propia. Podrían estar aprendiendo un nuevo idioma, o practicando yoga, o haciendo algo que realmente les aporte. Pero no, están ocupados analizando mi relación con Khan. Me siento casi halagada por su dedicación, en un sentido retorcido. Khan es un hombre con una personalidad muy fuerte, con metas muy claras y con una forma de ser que, para algunos, puede ser abrumadora. Pero para mí es precisamente eso lo que lo hace especial. Y si a la gente le preocupa que yo no pueda con tanta intensidad, pues les diría que la intensidad no es lo opuesto a la calma, sino que puede ser una fuerza impulsora cuando se canaliza correctamente. Y ambos, a nuestra manera, hemos aprendido a canalizar nuestras energías. Además, ¿quiénes son ellos para decirnos cómo debemos ser o cómo debemos comportarnos en nuestra relación? Somos dos adultos que nos queremos, nos respetamos y nos apoyamos. Y si eso no se ajusta a la imagen que algunos tienen de una pareja perfecta, pues mala suerte para ellos. Nosotros estamos felices así. Mi respuesta cómica, en resumen, es no darles el gusto de verme afectada, de verme preocupada. Es sonreír ante la absurdidad, es recordarme a mí misma y a Khan por qué nos elegimos, y es seguir viviendo nuestra vida sin pedir permiso ni justificaciones. Y si de vez en cuando sale alguna foto mía riéndome a carcajadas en público, sepan que probablemente estaba pensando en alguna de estas críticas ridículas. Es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero también tenemos derecho a no darles demasiado peso. Si alguien dice algo sobre mí o sobre Khan que no es cierto, y me afecta, lo primero que hago es hablar con él. El apoyo mutuo es fundamental. Y luego simplemente seguimos adelante. No podemos controlar lo que dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y yo elijo reaccionar con una sonrisa, con un poco de sarcasmo interno, y con la certeza de que nuestra relación es nuestra, y solo nuestra. Así que la próxima vez que vean una crítica sobre Khan y yo, o sobre cualquier otra pareja de famosos, piensen en esto: detrás de las pantallas hay personas reales. Y a veces la respuesta más inteligente y también la más divertida
es simplemente sonreír y dejar que los demás se inventen sus propias historias. Porque la nuestra, créanme, es mucho más bonita cuando la escribimos nosotros mismos, sin interrupciones ni comentarios externos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya parecido entretenido, intrigante y sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo manejo yo, de Method de Mir, las críticas. Al final del día, lo importante es estar feliz con uno mismo y con las personas que uno ama. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo manejan ustedes las críticas en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Adiós.